Cualquiera puede ser emisor de información, pero otra cosa es conectar con un grupo de personas que le interesa esa información. Y con esta frase del periódico El Mundo, le damos la bienvenida a su programa Cómo ser, cultivando conocimientos en la mente de todos nuestros radioyentes. Como todas las semanas les acompaña Inés de los Santos y en esta oportunidad les acompaña Perla de los Santos. Bienvenidos oyentes apasionantes del conocimiento. Muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más en este programa. En esta semana, el tema lo basamos en un área que a Stephanie e Inés le apasiona demasiado, por ser la madre de la información comunicacional. Para los que no recuerdan, en este mes se celebra el Día del Periodismo, siendo el día 5 de abril. Y en honor a este día, el tema de la semana lo dedicamos al periodismo. ¿Preparados para el programa de hoy? El tema del programa de hoy es el periodismo. ¿Cómo ser un periodista? Punto y aparte. Bueno, Stephanie, que no está presente, ella es más experta que Perla y yo en este tema, pero como quiera vamos a tratar de introducir un poco lo que es el periodismo. Así que ¿estás lista, Perla? Directo al grano. Ser periodista es comprometerse con una ciudadanía, es informar tan pronto ocurran los hechos, pero más importante es saber transmitir una información y para eso hay que saber escribir. Escribir, y para esto hay que tener un glosario conocimiento general de diferentes términos, sinónimos y referentes, y no hay mejor que una lectura educativa para enriquecer el conocimiento. Siempre recuerdo a Alex Batista, mi profesor favorito de periodismo. Él siempre nos decía que las 10 reglas para poder escribir bien eran leer, 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 leer y, por supuesto, leer. No se rían, lo decía 10 veces. Y es que como escribes algo con sentido, ni siquiera tienes un manejo amplio de las palabras. Entre libros que se recomienda leer está El color púrpura de Alice Walker, El viejo y el mar de Hemingway y Metamorfosis de Frank Kafka. Después de convertirse en omnívoro con los libros, estás listo para escribir. Hay una serie de características que un periodista tiene que poseer para poder escribir una noticia y que a la vez una noticia debe de poseer, o sea, tanto el periodista como la noticia. Una noticia debe ser breve, debido al gran flujo de noticias. La noticia debe ser breve para que el lector quede enganchado. Y a la vez debe ser inmediata, Perla, que en el momento que está ocurriendo el público se entere. Para algo crearon las redes sociales. ¿Qué seríamos nosotros sin Twitter? Que cuando en China ha ocurrido un temblor y ya nos hemos enterado. Posee dos cosas: brevedad, por su máximo de 140 caracteres, e inmediato. Otra característica que debe poseer es la interactividad. A veces una noticia no es en sí lo más interesante, sino el impacto que causa esta noticia. La respuesta que expresa el público a través de las redes o las plataformas demuestra la interactividad del periodismo en sí. Con estas 3 características, más que la noticia sea gratuita y horizontal, cualquiera puede ser periodista en estos días. La tecnología nos da la facilidad de ser periodistas ciudadanos. El periodista ciudadano, por si no lo sabían, ocurre cuando el ciudadano se convierte en el emisor de noticias, compartiendo los sucesos que ocurren a su alrededor y que poseen características noticiosas. Características noticiosas son un hecho novedoso, extraño, de prominencia, de proximidad y de interés humano. Si se fijan, todas las noticias poseen una de estas características. ¿Quién no leería una noticia sobre el presidente Obama haciéndose un selfie con el pelotero el Big Papi de Boston? O sobre un asesinato múltiple cerca de uno de nuestros hogares. Son hechos que nos interesan a todos conocerlos. Y para concluir, les recordamos que todos ustedes tienen la capacidad y las herramientas para convertirse en periodista, no solo por saber escribir, sino que las redes sociales nos han facilitado este oficio. Solo recuerden, respondan el qué, quién, cómo, dónde y cuándo en pocas palabras. Punto y aparte. Y hoy en nuestros informativos Cómo ser, les traemos informaciones de charlas, cursos y demás actividades relacionadas al periodismo. ¿Te atreves a participar?
El Ministerio de Cultura y Dirección General de la Feria del Libro Santo Domingo 2014, a celebrarse el 24 de abril al 5 de mayo, convocan al Premio Joven del Periodismo, Feria del Libro 2014, para resaltar la labor periodística de prensa escrita realizada por los jóvenes en el país. La fecha de cierre es el 25 del presente mes. Para saber más información acerca de este concurso, ingresa al sitio web escritores.org en la sección Convocatorias Concurso Literario. La Sociedad Interamericana de Prensa de Miami, Florida, ha colocado en agenda el seminario La monetización de plataformas digitales para realizarse en Santo Domingo, lugar a confirmar. Se tocarán temas como el monitoreo de redes sociales para idear contenidos y la personalización del contenido en distintas plataformas. El seminario será realizado en los días 5 y 6 de junio del presente año, totalmente gratuito e ilimitado. Nos vamos a unos cortos comerciales, pero en breve regresamos con más de Cómo Ser. Con el experto. Nos sentimos sumamente complacidas de tener en línea telefónica a la profesora y periodista Olga Agustín, periodista del Diario Libre y editora de la revista La Casa del mismo periódico. Profe, ¿cómo se siente en el día de hoy? Muy bien, Inés, muy complacida de poderte ayudar con esta asignación. Nuestra pregunta típica entre todos los expertos: ¿cómo descubre usted su pasión por el periodismo? Bueno, básicamente, Inés, te diría que mi afición viene desde niña porque me gustaba mucho la escritura y la lectura. Además, siempre sentí una curiosidad innata por todos los aspectos que comprende la naturaleza de las personas. Por eso estuve segura de que la carrera que habría de elegir algún día era de humanidades. Y por supuesto, también sentía curiosidad por el arte de descubrir y de desentrañar todo aquello que se relacionaba con mis semejantes y que llamaba mi atención. Profe, ¿cuáles son las principales técnicas para ser periodista? Bueno, para ser buen periodista, ¿qué querrás decir? Bueno, pues yo te diría que lo más importante es leer mucho, pero sobre todo pienso que hay que sentir empatía por las realidades sociales que nos rodean. Eso es muy importante porque debemos de ser capaces de detectar lo que otras personas no ven, así sea el detalle más simple. Y también debemos de tener ese sentido de la observación bien aguzado y nunca permitir que se pierda, bien, porque eso es lo que nos va a diferenciar de los demás. Además, lógicamente, el uso correcto del idioma, como siempre les recalco a mis estudiantes en clase en cuanto a lo que es estructura, coherencia y ortografía, nunca pueden faltar en la formación de un profesional de esta área. Y ahora usted hablando de la lectura. Usted creo que conoce quién es el profesor y periodista también, Alex Batista. Él menciona mucho lo que es la lectura, tiene sus propias 10 reglas sobre cómo escribir y entre esas menciona 10 veces la lectura. ¿Usted concuerda con este periodista? 100%, y le agregaría a esa opinión del profesor escribir y escribir, porque como siempre le comento a mi alumnado, a montar bicicleta se aprende montando, a escribir se aprende escribiendo y por supuesto leyendo, que es la base de la buena escritura. Muy interesante de verdad, profe. ¿Y cuáles son los beneficios que posee el periodista de hoy que no poseían los periodistas de épocas anteriores? Bueno, yo diría que fundamentalmente las ventajas que brindan las nuevas tecnologías, ya que es impresionante de qué modo se han optimizado los procesos de la búsqueda y de la transmisión de la información con relación a otros tiempos. Claro está, siempre debemos tomar en cuenta que no hay que sacrificar la calidad por la cantidad, ni la inmediatez por la verificación. Además, la tecnología, como todo en la vida, ¿no? Puede ser la perfecta aliada del periodista mientras éste sepa utilizarla con inteligencia y con prudencia. Para concluir, profe, ¿qué se necesita para ser periodista en nuestros días sin tener que realizar un curso o carrera de periodismo? Lo más importante es tener verdadera vocación. Como todo en la vida, tenemos que amar lo que hacemos, porque si no, nada nos da resultado. El resultado deseado, o sea, es amar, enamorarte de lo que tú haces. No solo el periodismo, sino en todas las áreas.
y entender que quien protagoniza la noticia no es la persona que la transmite, sino la información en sí misma. Bueno, muchísimas gracias, profe Olga Agustín, por acompañarnos en nuestro estudio. ¿Pudiera compartir sus redes sociales para nuestros oyentes? Claro que sí, estoy en Facebook como Olga Agustín y también en Twitter como @OlgaAgustín. Bueno, gracias, profe, por aportar sus experiencias y conocimientos a nuestros futuros periodistas que nos escuchan el día de hoy. Nada, a ti, Inés, espero que la información que te he brindado te sea de utilidad. Y en nuestro segmento Debatiendo nos complacen con su presencia Jorge Pérez y Rosemary Núñez, estudiantes de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y en el día de hoy vamos a compartir sobre el tema periodistas ciudadanos en el siglo XXI. ¿Cómo se sienten, compañeros? Muy agradecido de estar aquí en tu programa, Inés, en compañía de Rosemary Núñez. Y nada, vamos a proceder con el tema de hoy. Bueno, yo también me siento agradecida porque nos hayas invitado a este espacio para que discutamos acerca de una carrera hermosa que es el periodismo. Bueno, les recordamos a ambos que tienen un límite de 1 minuto para responder la pregunta que se les realice y a la vez para refutar lo que diga su compañero. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué consideran ustedes que se necesita para convertirse en un periodista ciudadano? Rosemary responde primero. Bueno, yo considero que para ser un periodista ciudadano primero se debe de contar con herramientas que puedan ayudar a la persona a realizar esa labor, ya sean teléfonos celulares, cámaras, las mismas redes sociales, que son una parte importante, y sobre todo el interés de informar. Sí, en ese mismo sentido, Rosemary acaba de darle en el punto. El periodista ciudadano surge con lo que conocemos como la era de la información y el conocimiento y el acceso a la web. Cuando una persona común, digamos un ciudadano común, tiene acceso a la plataforma web, en ese mismo sentido también accede a los medios de comunicación digitales, emite informaciones que pueden ser bien o no cuestionadas, alcanza un nivel de credibilidad de acuerdo a lo que publique, de acuerdo a la veracidad de sus informaciones. Y entonces, diría yo que esa es la herramienta básica de un periodista ciudadano, la web. Ok, ya hablando de la web, ¿consideran ustedes que antes de la existencia de la web pudiese haber lo que es el periodismo ciudadano, aún no existiendo las redes sociales especialmente? Bueno, no estoy segura de que pudiera existir sin la web, pero sí creo que sin las redes sociales sí. ¿Por qué? Porque a pesar de que son las redes sociales el que dan el mayor boom al periodismo ciudadano, El empuje, sí. Exacto, el empuje, y a través, por ejemplo, de los medios digitales se pueden enviar las fotografías o las opiniones a esos periódicos, entonces ya estamos ejerciendo periodismo ciudadano sin necesidad entonces de tener las redes sociales. Pero sin lo que es la web en sí sería un poco complicado, creo yo, de ejercer el periodismo ciudadano. Yo creo que sí, que el periodista ciudadano como lo conocemos hoy, sí es ese que mencionábamos, que usa la herramienta de la web. O sea, que es un miembro de la sociedad web, un miembro activo. Pero antes de eso, el periodista ciudadano pudo tener otro concepto. O sea, se pudo basar en otras reglas o en otras herramientas. Por ejemplo, cuando se publica una información, el periódico sabemos que tiene un alcance limitado. El periódico no llega a todas las comunidades. Por ejemplo, en una provincia, una persona de una comunidad rural va, digamos, al centro de esa provincia. Por ejemplo, gente del campo va a adquirir cosas para el campo, para las suplantaciones y todo eso. Y cuando va al campo, se acerca a esas personas que venden, por ejemplo, el periódico, diría yo en ese tiempo. Y esa persona puede manejar puede tener un nivel de información que esa persona que vive en el campo no tiene. Entonces, sin la necesidad de tener un periódico en mano, digamos que puede suministrarle un sinnúmero de cosas, ya sea que, por ejemplo, el gobierno ahora emitió tal y tal decreto y te va a favorecer en eso, tus plantaciones, viene una veda, tú no vas a poder vender tus plantaciones,
Y así, yo diría que por ahí pudo haber existido lo que se conoce como periodismo ciudadano, pero el de ahora tiene base en la web, indiscutiblemente. Rosemary, ¿quieres agregar algo o refutar algo? No, yo estoy de acuerdo en eso que dice Jorge. Bueno, porque el periodista ciudadano no solamente se basó en la web, antes también hubo esa persona que facilitó información al periodista y en ese momento entonces se convirtió en periodista ciudadano, o sea que yo también estoy de acuerdo en lo que dice Jorge. ¿Algún comentario final que quieran realizar? Nada, que sigan ejerciendo el periodismo ciudadano, todo el que pueda, todo el que tiene acceso a la web. El periodismo ciudadano vino a cambiar lo que se conocía tradicionalmente como el periodismo. O sea, es un canal de doble vía. Ya no nos inyectan, como sucedía antes, la información, sino que ya con el periodismo ciudadano tenemos la ventaja de verla desde otro ángulo, desde cómo lo cuenta la gente, que es lo más importante. Dicen que el periodismo ciudadano a veces es más humano, eso puede ser muy cierto, porque sabemos que en el periodismo tradicional se pasa por una serie de filtros, que fue una teoría que aprendimos bien en clases de teoría de la comunicación 2, que son los gatekeepers. Entonces, nada, todo el que tenga acceso y que pueda ejercer el periodismo ciudadano, que lo ejerza. Bueno chicos, ya para concluir con este programa del día de hoy, debemos decir que algo en lo cual han concordado ambos compañeros del periodismo es que el periodismo ciudadano se hace a través de las redes, pero algo en que se diferencia uno del otro es que pudiese existir periodismo sin redes o con redes. Es decir, cada periodista crea su propia manera de transmitir y las redes son una opción, pero no son la única opción. Le agradecemos a ambos, a Jorge Pérez y a Rosemary Núñez por su presencia y les recordamos a todos ustedes que pueden participar en nuestros debates. Están invitados abiertamente a participar en todos ellos. Solo envían su solicitud a través de nuestra cuenta en Twitter como Ser Radio y les contestaremos de inmediato si han sido seleccionados a participar. Atrévanse, que ustedes también pueden cultivar conocimientos en los demás. Y hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Ha sido un programa que hemos aprovechado al máximo, desde expertos hasta mismos estudiantes enseñándonos cómo ser periodistas. Les invitamos a todos que nos sigan en nuestras redes sociales, Twitter como Ser Radio, YouTube como Ser Radio e Instagram como Ser Radio Live. Y ahora creamos nuestra cuenta en Facebook como Ser Radio. Y también les invitamos a continuar en sintonía como cada martes a la misma hora con su programa Como Ser. Cultivando Conocimiento. Con ustedes estuvo Inés de los Santos y Perla de los Santos. Los esperamos en nuestra próxima entrega. Buenas tardes y hasta la próxima semana.